Era una mañana de sábado, de esas que parecen detenerse en el tiempo, cuando decidí subir al ático de nuestra casa en Sugarland, Texas. A los 32 años y con el peso de los recuerdos que no me sueltan, yo, Henry Morgan, me enfrenté a las escaleras que crujían bajo mis pies. Cada paso me acercaba a esos baúles polvorientos que contenían más que objetos, contenían pedazos de ella. Hasta que de repente el aire salió de mis pulmones. La caja de madera, la que albergaba los tesoros de mi madre, el reloj de bolsillo con sus iniciales grabadas a mano y el delicado collar de oro que llevaba como una segunda piel, ya no estaba. No estaba escondido, no estaba olvidado en algún rincón. Sumirá. Mi corazón se aceleró, mis manos se congelaron. Esas no eran meras pertenencias. Eran su esencia. El reloj que marcaba el ritmo de nuestras comidas familiares, con su suave tic-tac como un abrazo. El collar tan frágil como la fuerza que mostró en sus peores días. Había prometido protegerlos. Mi padre lo sabía. Mi madrastra, con su obsesión por el espacio y las apariencias, también. Las náuseas se apoderaron de mí. ¿Habían hecho lo impensable, cambiar los recuerdos de mi madre por una fiesta extravagante? Casi corrí escaleras abajo gritando, exigiendo respuestas. Pero algo me detuvo. Necesitaba pruebas. Cerré la puerta del ático con manos temblorosas, mi mente acelerada, imaginando lo que descubriría. Lo que viene a continuación te dejará sin palabras, la traición que descubrí y el precio que pagaron cuando todo salió a la luz. Si alguna vez te perdiste algo invaluable, presiona el botón de suscripción y cuenta tu historia en los comentarios. Porque, ¿qué pasó después? Es una montaña rusa de emociones que no querrás perderte. El domingo pasó arrastrado como una sombra. El vacío en el ático donde debería haber estado la caja, me consumió. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que mi padre y mi madrastra estaban detrás de esto. Pero no podía acusarlos sin certeza. Esperé el momento adecuado, mi padre absorto en el fútbol, mi madrastra saliendo con su amiga para ajustar los últimos detalles de su gran celebración. Ingresé a su oficina, un espacio reducido donde una vieja computadora zumba en un rincón. Si había alguna pista sobre el paradero del reloj y el collar de mi madre, estaría allí. Encendí la máquina, la pantalla parpadeó hasta que se despertó. El correo electrónico de mi papá estaba abierto, nunca se preocupó por las contraseñas. Mis dedos se cernían sobre el teclado, la culpa de invadir su privacidad me carcomía. Pero la imagen de las iniciales de mi madre grabadas en el reloj me impulsó a seguir adelante. Revisé mi bandeja de entrada, pasando por facturas e invitaciones a salidas de golf. Hasta ahí estuvo, un correo electrónico de Sugarland Pan, enviado 2 semanas antes. Asunto, confirmación de venta. Artículos recibidos. Mi estómago se revolvió. Hice clic. El mensaje fue frío, impersonal. Estimado señor Morgan, hemos procesado la venta de un reloj de bolsillo grabado y un pequeño y delicado collar de oro por $1000. Fondos depositados en su cuenta. Gracias por su preferencia. $1,000. El reloj que llevaba todos los días, con sus iniciales entrelazadas en elegantes trazos. El collar que la acompañó en las batallas más duras, vendido como chatarra. Me temblaban las manos, agarrando con fuerza el ratón. ¿Cómo pudo mi padre hacer esto? ¿Cómo dejaste que mi madrastra te convenciera? Profundicé más y revisé la carpeta de correo electrónico enviado. Y ahí estaba, su respuesta a Lorraine, reenviándole el mensaje de la casa de empeño. Lorena, ya está. Ahora tenemos suficiente para la fiesta. Mejor no se lo digas a Henry. La ira hirvió en mí. Planearon todo a mis espaldas, sabiendo el valor que tenían esos objetos. Me recliné en mi silla, con el pecho apretado por la traición. El cumpleaños de Lorraine se estaba convirtiendo en un espectáculo caro, no podía dejar de alardear ante sus amigos del catering de lujo, la banda en vivo y el alquiler de tiendas de campaña. ¿Todo para qué? Para impresionar a los vecinos. ¿Y el precio? El recuerdo de mi madre, destrozada por un capricho. La recordaba al teléfono con la voz llena de emoción. Es mi 50º cumpleaños, va a ser inolvidable. Incluso alquilé un escenario. Inolvidable, sí. Al menos para mí. Esos objetos no eran solo cosas. Ellos eran ella.
Y mi padre los cambió por confeti y champán. La decepción dolió más que la furia. Mi padre lloraba al hablar de mi madre. ¿Cómo pudiste hacer eso? Lorraine incluso lo entendí, ella siempre valoró más las apariencias que la familia. Pero él. Eso fue muy profundo. Apagué la computadora y la pantalla se oscureció al igual que mi estado de ánimo. Mi plan estaba trazado, al día siguiente iría a la casa de empeño. Necesitaba sostener esos objetos en mis manos, confirmar que no era una pesadilla. Los recuerdos de mi madre invadieron mi mente. El reloj, siempre presente en nuestras cenas, hace tic-tac como una canción de cuna. El collar, herencia de su abuela, que llevó cerca de su corazón incluso cuando la enfermedad la consumió. No eran joyas. Eran pedazos de ella. Y mi padre permitió que Lorraine los cambiara por una noche de mentira. La frustración me asfixió. Apreté los puños sintiendo el peso de la traición instalándose. No se trataba solo de un reloj o un collar. Se trataba de confianza. Y lo rompieron en miles de pedazos. El lunes por la mañana conduje hasta la casa de empeño en el centro de Sugarland con las manos pegadas al volante. El correo electrónico de la noche anterior quedó grabado en mi memoria. Necesitaba verlo con mis propios ojos, los objetos de mi madre, vendidos como si no valieran nada. Las calles tranquilas con sus céspedes impecables y sus robles centenarios, parecían asfixiarme. Aquel suburbio de sonrisas y bicicletas infantiles no convenía a secretos tan sucios. Pero la casa de empeño, un edificio de ladrillo ubicado entre un restaurante y una lavandería, fue un cruel recordatorio de que incluso en los lugares más inocentes, la codicia encuentra un lugar. Abrí la puerta y una campana sonó sobre mi cabeza. El propietario, un hombre de unos 40 años con una gorra descolorida de los astros, levantó la vista del mostrador. «Buenos días», dijo con voz áspera pero sin hostilidad. «¿Cómo puedo ayudar?» Respiré profundamente tratando de calmarme. Estoy aquí por algunos artículos que se vendieron hace unas semanas. Un reloj de bolsillo grabado y un delicado collar de oro. Entrecerró los ojos como si sintiera una tormenta. Philip Grant se presentó y le tendió la mano. Echaré un vistazo a los registros. Hojeó un cuaderno con dedos ágiles. Aquí lo tienes. Vendido por un tal señor Morgan. Un hombre mayor vino con una mujer. Dijeron que necesitaban dinero rápido para un evento. Se me cayó el estómago. No había duda, era mi padre. Y la mujer solo podía ser Lorraine. ¿Qué evento? Pregunté, mi voz era pura tensión. Philip se encogió de hombros y miró la pantalla de la computadora. Estaba emocionada, hablando de una elegante fiesta de cumpleaños. Quería hacer algo grandioso. Tragué saliva imaginándome a Lorraine balbuceando sobre su baile de los 50, los planes extravagantes que seguía anunciando. ¿Puedo verlos? Yo pregunté. Él asintió y desapareció en la parte trasera de la tienda. Cuando regresó llevaba una bandeja de plástico. Allí estaban. El reloj de mi madre, cuya superficie plateada refleja la fría luz del establecimiento, sus iniciales bailando en elegantes curvas. A su lado el collar de oro, la cadena brillando suavemente, el colgante aún cálido con su presencia. Mi garganta se cerró. No eran cosas. Eran el eco de la risa de mi madre mientras me enseñaba a amasar masa para galletas en nuestra cocina amarilla, el olor a vainilla se mezclaba con su perfume. Esas eran las noches en las que se sentaba en el borde de mi cama, con el reloj brillando débilmente a la luz de la lámpara, mientras me contaba cuentos antes de dormir, incluso cuando el cansancio ya marcaba su rostro. Eran las lágrimas que ella se secó rápidamente cuando pensó que yo no estaba mirando, con el colgante del collar aferrado en su mano como un talismán contra el miedo. Y los cambiaron por nada. Por un salón alquilado por platos de porcelana que nadie recordaba al día siguiente, por una fiesta que duraría unas horas, mientras su recuerdo debería durar para siempre. Lorraine tragó, sus dedos retorcieron el paño de cocina como si pudiera exprimir una disculpa que valiera la pena. No pensé. No imaginé que sería tan importante. ¿No te lo imaginabas? Mi voz era baja, aguda. No imaginabas que el reloj que usó hasta su último día, que el collar que se negó a quitarse incluso cuando los médicos decían que podía lastimar su piel, que esto era importante.
Apreté los puños, sintiendo mis uñas clavarse en mis palmas. ¿No te lo imaginabas o simplemente no te importó? Ella dio un paso atrás, como si yo hubiera levantado la mano. Enrique, por favor. Podemos arreglar esto. Yo lo compraré de nuevo. Doy cualquier valor. Volverlo a comprar. Se le escapó una risa amarga. ¿Crees que se trata de dinero? Abrí la caja sobre la mesa, el frío metal del reloj chocando contra la madera. Míralos. Tocar. No son tuyos para comprarlos, Lorraine. Nunca lo fueron. Cerré los ojos por un segundo, respirando profundamente. No lo entiendes. Toqué el cristal del reloj, donde una línea casi imperceptible marcaba la hora, es la vez que lo dejó caer al suelo cuando descubrió que la quimioterapia no estaba funcionando. Deslicé mi dedo por la cadena del collar. ¿Y eso? Fue allí donde se agarró con demasiada fuerza la última vez que la abracé, como si pudiera llevarme con ella. El silencio entre nosotros era denso, lleno de todo lo que no se había dicho en años. Lorraine miró la caja y luego a mí, con los ojos húmedos, pero no con remordimiento, no de la manera que importaba. Eran las lágrimas de una mujer que vio su mundo desmoronarse, no por la pérdida que había causado, sino por la vergüenza que ahora la atormentaba. Destruiste lo único que me quedaba de ella, dije tomando la caja y manteniéndola contra mi pecho. Y no hay fiesta del té, no hay linda excusa que pueda arreglar esto. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Porque ambos lo sabíamos, algunas cosas, una vez rotas, no se pueden arreglar. Y la confianza que ella y mi padre traicionaron no fue una de ellas. Le di la espalda y subí las escaleras, cada paso resonaba como una frase. En mi habitación coloqué la caja en el cajón más profundo de mi escritorio, no para esconderla, sino para mantenerla a salvo. Porque la memoria no se puede enterrar. La memoria arde. Y no iba a dejar que olvidaran el fuego que encendieron. Propio patio trasero. Las cortinas de las casas circundantes se cerraron a su paso, como si el aire llevara el olor de la traición. Y en cierto modo, así fue. Me imaginé a Lorraine en la cocina, con las manos temblorosas, tratando de amasar otra masa para galletas, mientras las cacerolas de cobre, regalos de boda que tanto lucía, reflejaban su rostro pálido, marcado por el fracaso. Debía haber estado contando los días desde la última vez que alguien la llamó por su nombre sin una pizca de desdén. ¿Y mi padre? Probablemente sentado en el porche, el café enfriándose entre sus dedos, mirando el césped que ya no era su refugio. Los vecinos que antes saludaban ahora miraban hacia otro lado, como si su vergüenza fuera contagiosa. No sentí pena. Esta vez no. Mi apartamento de Houston olía a café recién hecho y a madera vieja, en contraste con el perfume artificial que Lorraine insistía en rociar por la casa de Sugarland. Aquí las paredes no se asfixiaban. Aquí respiré sin que su sombra se cerniera sobre mí. Y por la noche, cuando reinaba el silencio, abría la caja de madera y dejaba que el suave tic-tac del reloj de mi madre llenara el vacío. Era como si ella todavía estuviera allí, susurrándome que había hecho lo correcto. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles, mi celular vibró sobre el mostrador. Número desconocido. Respondí por instinto, ya lista para colgar si se trataba de otro patético intento por parte de Lorraine. ¿Enrique? La voz al otro lado de la línea era ronca, entrecortada. No fue ella. Era de mi padre. Por un segundo pensé en colgar. Pero algo, tal vez el recuerdo de él sosteniendo mi mano en el velorio de su madre, tal vez simplemente la curiosidad morbosa de ver hasta dónde había llegado su caída, me hizo permanecer en silencio. Sé que no quieres hablar conmigo. Hizo una pausa, como si reuniera el coraje para continuar. Pero tenía que decir, que tenías razón. Sobre todo. No respondí. No había nada que pudiera decir que cambiara el pasado. Lorraine. Su voz se apagó. Ella ya no es la misma. La gente aquí no olvida. Yo tampoco. Ese no es mi problema. Mis palabras salieron frías, precisas. Lo sé. Otra pausa. Solo quería que supieras que lo entiendo. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no vuelves? El silencio entre nosotros era denso, lleno de todo lo que no hacía falta decir. No pidió perdón.
Él no suplicó. Solo finalmente reconoció el peso de lo que había hecho. Cuídate, hijo. Y colgó. Miré mi teléfono celular, luego la caja sobre la mesa. No hubo triunfo en esa convocatoria. No hubo alivio. Solo una confirmación de que algunas decisiones dejan marcas permanentes, en ellos, en mí, en la memoria de aquellos a quienes amamos. Cerré los ojos y respiré profundamente. Sugarland podría haberse vuelto contra ellos. Los vecinos podían susurrar, juzgar, excluir. Pero ningún castigo sería tan cruel como el que ya enfrentaron, la certeza de que al final, habían perdido mucho más que un reloj y una cadena. Habían perdido lo único que no se puede comprar, arreglar o recuperar con excusas vacías. Lealtad. Y mientras el sol se ponía sobre Houston, pintando el cielo de color naranja y morado, supe que por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Solo, sí. Pero entero. Y eso para mí valía más que cualquier disculpa, cualquier té de la tarde, cualquier intento tardío de arreglar lo que nunca volvería a ser lo mismo. Esa casa, que alguna vez había sido un hogar, ahora no era más que un esqueleto de recuerdos traicionados. Los chismes de Norma habían convertido nuestro círculo social en un desierto de miradas desviadas y puertas cerradas. Hasta que una noche el móvil vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Esther, la amiga de Lorraine, está destrozada. Se arrepiente de todo, pero no sabe cómo afrontarte. Coloqué el dispositivo sobre la mesa y me quedé mirando las palabras, sintiendo solo un vacío sordo en mi pecho. El arrepentimiento de Lorraine llegó demasiado tarde y su silencio actual solo confirmó lo que ya sabía, su orgullo siempre había superado mi dolor. No respondí. En cambio me lancé de cabeza a una nueva rutina, líneas de código en el trabajo, cafés rápidos con colegas, una existencia libre de la sombra de la traición. Días después llegó una carta. El sobre tembló en mis manos al reconocer la letra temblorosa de mi padre. Henry, decía, te fallé a ti y a tu madre. Dejé que los planes de Lorraine nublaran mi juicio. Lo siento y siempre lo estaré. Si alguna vez quieres hablar, estaré aquí. Releí las palabras 2 veces con la garganta apretada. Una parte de mí quería creer, quería rescatar la imagen del padre que me llevaba en hombros, riendo bajo el sol de Texas. Pero la confianza, esa cosa frágil y preciosa, se había desvanecido el día en que eligió un partido en lugar de la herencia de mi madre. Doblé la carta sin responder y la guardé en el cajón. No estaba listo para perdonar. Quizás nunca lo fue. Sentada en mi apartamento con las luces de la ciudad brillando más allá de la ventana, reflexioné sobre lo que realmente significaban las pertenencias de mi madre. Su reloj no era solo engranajes y cristales, era su fuerza marcando cada segundo de las batallas que enfrentaba. La delicada cadena de oro no era un simple metal, era la calidez de tu abrazo guiándome cuando me perdía. Había luchado para conservarlos y esa lucha me había costado a mi familia. Pero también me enseñó una lección viva, proteger lo que importa vale más que cualquier comodidad temporal. Viviría según esta verdad, cueste lo que cueste. Sugarland, con su entrelazada red de confianza, no perdonó tan fácilmente. Sus acciones resonaron más allá de las paredes de nuestra casa, convirtiendo a los vecinos en extraños. La comunidad que antes se reunía para cenar y reír ahora los juzgaba en susurros, con miradas que helaban cuando los cruzaban. Su ambición tenía un precio y lo pagaban todos los días. No necesitaba testificar para saber que era justicia. Esta no es solo mi historia. Es un recordatorio, los recuerdos que nos definen no son meros objetos, sino amor, sacrificio e historia viva. Traicionarlos por un momento de gloria les costó a mi padre y a Lorraine el lugar que tanto valoraban. Para quienes escuchan, esta es la lección, honren el legado de sus seres queridos. Las decisiones egoístas dejan cicatrices que el tiempo no puede borrar. Si llegué hasta aquí contigo, te lo agradezco. Que estas palabras resuenen más allá de la pantalla. Comparte tus reflexiones si quieres. Y si historias como esta resuenan en usted, considere acompañarme en este viaje, porque algunas verdades deben recordarse.